Muchas gracias a todos los asistentes. Buenos días, Ruth, Simona, Buenos ¿cómo días, estáis? Hola, todo buenas. muy bien. Ruth es responsable comercial para la zona de Iberia y Latinoamérica, y Simona es la responsable de canal de Druid y de alianzas. Muchas gracias a todos, como decimos, por uniros en este webinar. Durante los próximos minutos pues vamos a intentar profundizar, primero hablar un poco de nuestra alianza y hablar de asistentes conversacionales. Hablar de automatización y cómo se unen nuestros caminos pues en esta alianza. Yo creo que es el primer punto en el que podemos empezar a hablar, ¿no? Y como introducción de por qué estamos aquí, por qué hemos formado este equipo, yo creo, eh, y que tiene que ver con, como si queréis, podemos empezar cómo se cruzan nuestros caminos hace un año aproximadamente, donde no sé si en Madrid o en Bucarest, pues llegamos a un acuerdo de partnership para, en nuestro caso, pues qué es lo que buscábamos pues extender pues todo el scope de la automatización y extender con algo que pues nuestros clientes nos venían demandando, y la evolución de la automatización en sí pues cada vez más necesitaba incluir al humano, mejorar o tener capas de mejora de experiencia de empleado, de mejora de experiencia de cliente, y en definitiva hacer procesos más digitales. Y había una pieza que nos faltaba en todo este puzzle, ¿no? Que era pues contar con una plataforma, con una tecnología robusta de asistentes conversacionales que nos permitiese unir algo que nosotros llamamos el Automation Voice, ¿no? O dar voz a los robots que pues llevamos 10 años de alguna manera inundando las organizaciones y ayudando a eficientar procesos de negocio. Pero nos faltaba un encaje, nos faltaba amplificar o dar este nexo de unión con el humano, con esta capa de humano. Y esto es, por nuestro lado, pues como digo, como llegamos a Druid, pues una de las plataformas líderes, y que es un gusto trabajar pues, además con estas compañeras. Y no sé, por vuestro lado, pues qué es lo que buscabais y qué es lo que encontrasteis en RPA Technologies, Simona y Ruth, si nos podéis hacer un poco pues vuestra opinión en este sentido. Bien, la experiencia y los proyectos muy interesantes en el cual están trabajando, y estoy segura que vamos a hacer muchos más proyectos interesantes en el futuro. Y también ahí yo para añadir un poco, lógicamente, la experiencia de RPA en estos 10 años, bueno, nos hacen sentir lógicamente muy, muy cómodos para explorar el mercado ibérico de la mano de ustedes. Muchas gracias. Una breve introducción, yo creo, para los asistentes, pues de dónde viene, cuál es la evolución corporativa y cuál es la evolución de la compañía de Druid, si nos podéis resumir pues en unos minutos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Trato de hacerlo breve. La parte de la historia no es lo que a la gente le encanta escuchar, pero hay que dar un poquito de esa parte de atrás. Druid fue fundado en el año 2018. Fue un equipo de ingenieros de software y consultores de negocio que tenían bastante años de experiencia, que vieron la necesidad de cambiar esa forma de un chatbot, que era simplemente esa clase de robot con la que yo creo que todos nos hemos encontrado algún día, que no encuentra la respuesta que necesitamos, que no sabe cómo responder, que nos devuelve al menú inicial. Digamos, esa parte de lo que era un chatbot básico, quisieron cambiar eso, que definitivamente se volvió un problema al final del día y terminó de hecho creándole cierta mala fama a los chatbots. Y la verdad es que a raíz de esto nace Druid, que se ha consolidado como uno de los proveedores globales más exitosos enfocados a la inteligencia artificial conversacional. Y digo, hago énfasis en conversacional porque yo creo que es la palabra clave en todo lo que nosotros hacemos. A la fecha de hoy contamos con más de 200 clientes empresariales en todo el mundo,
una plataforma de automatización conversacional completamente desarrollada y más de 160 asociaciones con canales de negocio. Para resumir cuentas, Druid es una plataforma de inteligencia artificial conversacional y se integra perfectamente con muchísimos sistemas, con fuentes de datos, tratando y asegurándose de que las empresas puedan aprovechar todo el potencial de sus datos existentes. A mí me encanta decir que Druid no hace acepción de nada. Druid se integra con bases de datos CRM, sistemas de correo electrónico, plataformas de recursos humanos, finanzas, y la fila es larguísima. Pero lo que me gusta pensar es que le permite a las empresas enriquecer las conversaciones con datos empresariales que son relevantes. No estamos hablando de algo que es una tecnología que te empieza a traer información a diestra y siniestra que no tiene sentido o que tal vez no sea realmente directa a la compañía, sino que trabaja con lo que ya está, con lo existente. Y pues lógicamente al tener esa integración se mejoran las conversaciones que están basadas en datos y se hacen más precisas y mucho más relevantes. La parte que más nos importa es que las interacciones con el usuario, llamémoslo cliente, llamémoslo cliente interno, son más personalizadas y mucho más contextuales, y eso hace una mejor, lógicamente, una mejor experiencia para cualquier tipo de usuario. Para cerrar y lógicamente hacer la conversación un poquito más amena, nosotros somos una de las empresas de inteligencia artificial conversacional que ha tenido crecimiento más rápido a nivel mundial, y te la encuentras en todas partes. Al final del día, lo que Druid quiere hacer, y es la visión, es redefinir las aplicaciones empresariales a través de soluciones avanzadas de inteligencia artificial. Y creo que ya me extendí, entonces esa es un poquito la introducción de Muchas Druid. gracias. Gracias, Ruth. Yo creo que estamos alineados y has comentado algo que es clave, ¿no? Y si me permitís, 3 píldoras sobre nuestra visión en estos 10 años. Nuestra visión sobre algo que introducías, ¿no? Que es la combinación. Y hablar no es una solución desacoplada, es una solución, es una plataforma que tiene que coexistir con el resto de ecosistemas tecnológico del cliente. Y nuestra visión de la automatización en 3 pilares, podemos decir, pues se resume en 2 slides que voy a presentar, que trata de exponer también, pues reforzar esta necesidad de incluir con una plataforma de inteligencia artificial conversacional. Y nuestros 3 pilares de la automatización, cuando no es posible la automatización, cuando no es posible la emulación, pues hablamos del arte de emular las capacidades humanas. Eso es para nosotros la automatización. Y es intentar ver qué característica humana necesitamos poner al servicio de las operaciones, ¿no? Venimos pues de la parte más ejecutora, que son las manos y el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? La parte que reside en la repetición. Y que esto lo podemos conseguir con los robots RPA o con otro tipo de tecnología similar. Por otro lado, tenemos los ojos que nos permiten, o emular la tecnología que nos permite emular estas capacidades humanas, pues son las soluciones IDP o el OCR avanzado o las tecnologías de procesamiento inteligente de documentos que son capaces de ingestar estructuras documentales pues, que no obedecen a un patrón y que son pues, desestructuradas o semiestructuradas. Y por último tenemos la parte derecha del cerebro, ¿no? La parte donde nos basamos en conocimiento y nos basamos en datos. Esta sería pues otra de las capacidades humanas que intentamos en estos últimos 10 años pues complementar con tecnologías, pero nos faltaba un elemento esencial, que es la boca, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a emular esas todas pues estas otras características humanas y cómo van a coexistir con una coordinación y una orquestación. Y este es uno de los pilares, es decir, emular todas las capacidades humanas, y donde introducimos Druid como ese elemento esencial. El segundo pilar diríamos que es el contexto. Solemos decir que aplicar tecnología sin contexto pues nos deriva en un proyecto funesto. Necesitamos entender todo el contexto para aplicar la automatización, las diferentes fórmulas de la automatización. El contexto, hablamos de las personas principalmente en el eje central,
hablamos de los documentos, los datos, las comunicaciones, pero también los procesos, las rutinas, las tareas. Entendiendo el contexto, tenemos la acción y todas las capas de soluciones que nos van a permitir manejar una acción antes de hacer uso y disfrutar de toda la potencia que nos ofrece la AI, la inteligencia artificial, tanto especializada, aplicable a un dominio, o la inteligencia artificial generativa. Y por último, el último pilar, y que nos hace pues diferente en esta visión de la automatización, es la combinación. El éxito para ganar eficiencia es combinar todos estos ingredientes, ¿no? Y esa es, bueno, pues como podemos decir, cómo hemos llegado pues a la capa que creemos que está cogiendo o tiene unas tasas, unas cotas de crecimiento exponenciales en los últimos tiempos, y que los que venimos pues mirando mucho a la acción dentro de un back office o a la acción dentro de la automatización sin un cliente en línea, sin un cliente interno sobre el que reportar, sobre el que facilitarle mecanismos transaccionales, pues ahora mismo Druid lo que nos aporta pues es toda esta capa que creo que es esencial para llevar, como decimos, pues la automatización a otras cotas, ¿no? Así es. Pero todo esto, oye, pues vamos a ver qué problemas, qué desafíos son. Me gusta mucho este slide que habla un poco de pues, los típicos informes de la pérdida de productividad o de tropezar siempre en la misma piedra con las mismas tecnologías, ¿no? Y aquí os plantearía una pregunta, Simona y Ruth, ¿no? Es cuáles son los principales retos, desafíos o como a veces decimos, traumas que se encuentran os encontráis en los clientes a la hora de implementar soluciones de AI conversacional. Y si esas empresas realmente pues están persistiendo en utilizar pues un enfoque tecnológico, digamos, pues desfasado. No sé cuál es vuestra visión en este sentido. Claro que sí, te respondo con muchísimo gusto. Los principales desafíos que nosotros hemos notado incluyen la gestión del cambio organizacional, la capacitación del personal para utilizar eficazmente las nuevas tecnologías y la integración con los sistemas heredados. Como tú bien lo mencionabas, nosotros a veces caemos en mejor malo conocido que bueno por conocer. Y Me encanta esa frase. y tenemos ese miedo a soltar y tenemos ese miedo a dar un paso adelante porque es que escuché, es que me dijeron, es que no he visto. Entonces yo pienso que el desafío más grande es vencer el temor, arriesgarnos. Nosotros trabajamos arduamente con los clientes para ir quitando todos esos obstáculos del camino, trabajando planificada y detalladamente y lógicamente siendo ahí, al pie. Mira, te enseño, mira, te educo, mira, te muestro. No es tan difícil como tú lo piensas. Y hasta ahí lo dejo para no extenderme. Sí, muchas gracias. Este siguiente slide, además, yo creo que es muy clarificador de cómo es la evolución, ¿no? Como algo que mencionabas en la introducción, Ruth, cómo ha cambiado el concepto de chatbot y que nos frustraba como usuarios finales, ¿no? Que al final no era más que una fax completamente estático, y cómo ha ido evolucionando las diferentes capas, ¿no? Y en términos de eficiencia operativa, ¿qué es lo que estáis observando o qué mejoras están experimentando las organizaciones, en definitiva vuestros clientes que están utilizando pues la plataforma de Druid junto con otras soluciones, incluso mecanizando con sus propios sistemas de información? Claro, déjame te cuento. Al final del día yo pienso que todos podemos hablar y decir mil cosas maravillosas, pero los números no mienten. Y lo que nosotros hemos ya medido con nuestros clientes existentes en Druid y con las soluciones RPA es que varían entre un 30 y un 50% de mejora en eficiencia operativa. ¿Qué significa eso? Que hay una gestión más rápida de las solicitudes, que hay una reducción de los errores humanos, lógicamente con el paréntesis de no significa que un asistente virtual no se equivoque, pero digamos que los chances son menores
y una mayor productividad del personal. Algo aquí que yo sí quiero hacer énfasis es, hay algo que no podemos medir y es esa alegría de una persona que tenía que sentarse 5 horas de su día a responder correos supremamente monótonos y básicos, que ahora puede implementar esas 5 horas en algo que realmente le aporta al negocio. Desde luego, ¿no? Esa experiencia de empleado que tiene múltiples dimensiones, que puede ser el cliente, pero también es el usuario el que ha dejado de operar esa tarea, pues digamos, del siglo pasado, ¿no? Y que lo veíamos también dentro de nuestro dominio. Y hablando de nuestro dominio de donde venimos, la automatización pura o la automatización fundacional, como llamamos, ¿no? Gracias. Yo también tengo una pregunta para ti, Diego. ¿Cómo se produce la integración de Druid de AI con las soluciones RPA? Que veo esa slide muy justo. interesante. Este slide, además, hemos ido a la firma un poco más hermana y que todos conocemos. Yo creo que es una lectura de Druid y una estrategia pues muy hábil, ¿no? De encontrar pues esa coexistencia o un amplio abanico de posibilidades de integración. No hablamos solo con los principales frameworks RPA, y hablamos no solo de UiPath, pero hablamos de otros vendors, Blue Prism, Automation Anywhere, tener capacidad de integración que nos permita comunicar esos mundos. En el dominio específico y el que podemos conocer, que es pues nuestra alianza también con Druid, que es UiPath, pues podemos decir que la integración nativa ofrece, pues bueno, como este slide representa, mediante APIs, pues conectores específicos que nos permiten pues tener acceso directo al eje, al cerebro central de UiPath, ¿no? Que es Orchestrator. Una vez tengamos esa conectividad con el cerebro de UiPath, pues podemos incluir la automatización a todas las cotas. Podemos crear trabajos, podemos crear jobs, podemos consultar variables, cargar assets. Es decir, Druid se va a convertir en un activo más dentro de toda la suite de automatización. O, de otro modo, UiPath se va a convertir en un activo más dentro de la suite. Y es una integración absolutamente nativa y que nos permite acceder, pues, por ejemplo, los elementos para mejorar el engagement con los usuarios, Action Center, pues tener esa integración nativa, poder operar, poder cargar trabajos, tener visión de cómo están siendo esos trabajos, y no solo eso, sino algo que no nos nos permita disparar automatismos, nos permita, como decimos, y el dominio de este webinar, dar voz a los robots, saber qué es lo que está ocurriendo, informar a los usuarios por los diferentes canales que ofrece Druid de cómo están siendo pues, la ejecución de toda nuestra fuerza de trabajo automatizada. Y además consumir servicios cognitivos o servicios, por ejemplo, de IDP. Podemos apoyarnos en esa capa de integración para procesar documentos que nos podamos recibir a través del chat. Poder extraer entidades de contratos que nos facilite un cliente a través de un WhatsApp mediante una interacción o un flujo que tenemos definido en Druid. Podemos combinar, en definitiva, ambas cajas de herramientas pues, de una manera natural, ¿no? Y ese yo creo que es otro de los puntos. Y yo creo que Druid es de los únicos sistemas de AI conversacional que sincroniza datos de contexto de conversaciones, en este caso con UiPath a través de UiPath Data Services. Y esto ofrece pues también una potencia para lo que mencionábamos antes, ¿no? Entender todo el contexto. No son soluciones desacopladas, completamente integradas, y la versatilidad que nos presentan pues nos lleva a ampliar las cotas de la automatización a cada vez más necesidades de negocio. Y yo creo que esas, luego veremos algún pequeñito ejemplo, vamos a ver si todo va bien, una ejecución y cómo podría ser, ¿no? Okay. Gracias, Diego. ¿Y podrías también compartir un caso de éxito de un cliente que se haya beneficiado de la integración de Druid y las soluciones RPA?
por supuesto, de manera anónima, pero bueno, en general yo creo que hay dos casos que nos hemos encontrado en este tiempo, ¿no? Y que hemos tenido la fortuna de ponerlos en producción y consolidarlos y empezar pues demostrando con una pequeña prueba de valor la posibilidad y escalar hasta bueno, formalizar y que sea y llegar a obtener esa satisfacción que comentaba Ruth. Un caso puede ser el de cliente externo y de cliente externo es una entidad financiera, el proceso KYC, Know Your Customer, en el que pues con cierta frecuencia hay determinadas campañas que se necesita actualizar la información de cliente y actualizar esa información de cliente pues puede haber múltiples canales, ¿no? Aquí, además de RPA, hay una parte esencial que es la tecnología IDP, que nos permite sobre un documento identificativo extraer sus principales entidades. Y lo que mm, pusimos en marcha y lo que nos permitió esta versatilidad de ambas plataformas es a través de un canal de un web chat o un WhatsApp, poder un cliente de una entidad financiera de una manera con un flujo muy definido, acotado de Druid, poder recoger la información que garantice remediar una actualización de información de un cliente, básicamente, donde pues hacía falta algo que es importante, además en este proceso que es muy extendido en entornos regulados, es tener usabilidad y tener, digamos, empatía a través de un asistente conversacional. Lo que nos ha permitido pues, es completar pues, esa actualización de información que el regulador, en este caso, exige en tiempo y forma, de una manera pues, natural, utilizando las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de Druid, utilizando o definiendo un flujo muy definido, pero por otro lado, de una manera, digamos, casi síncrona, incluir a UiPath en este use case para, a la vez que estamos conversando con ese cliente, se está solicitando esa información, pues corroborar que se está actualizando esa información en el sistema transaccional, que estamos extrayendo la información correcta del documento identificativo, que estamos dando fe que es la persona que dice ser, y todo esto, como decimos, de una manera muy, muy natural y, podemos decir, en tiempo real o casi como una conversación síncrona. Entonces, para nosotros ese ha sido un escenario y luego otros, las posibilidades y cada día estamos explorando más y colaborando con clientes es a nivel de cliente interno, ¿no? Procesos de onboarding de empleado, procesos de ayudar a servicios de atención a usuario, atención a cliente interno, helpdesk, en los que de alguna manera podemos mejorar todos los tiempos de respuesta, podemos mejorar esa experiencia del empleado a la hora de solicitar una petición. Y esas no solo encolar unas peticiones, sino que además automatizarlas, ¿no? Y esa sería, sin enrollarme más, pues algunas de las ventajas que nos han... Pero bueno, en este caso ya yo creo que os toca, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo calculamos, cómo, bueno, Druid, antes hablábamos en términos de eficiencia y comentabas, Ruth, pero términos de costes y de costes operativos, ¿no? Y lo que entienden los financieros. Por ¿Qué supuesto. impacto? Y al final, bueno, pues es por donde hay que empezar, ¿no? Muchas veces Sí, no por podemos supuesto. medir esa experiencia de empleado, esa experiencia de cliente. El financiero nos dice, oye, esto como, vale, pero esto cómo lo llevo a un business case. Pero en Druid, ¿cómo puede ayudar a reducir los costes y qué impacto podemos tener en términos de ROI? Claro que sí, como lo mencionaba anteriormente, bueno, siempre es maravilloso escuchar buenos comentarios y sonrisas, pero no se va, no se va al banco con sonrisas. Eso es. Entonces, definitivamente el ROI es lo que nos ayuda, que es a través de una combinación de métricas que incluye la reducción de los costos operativos, el aumento de la productividad, la mejora de la satisfacción al cliente y el tiempo que se ahorra en la ejecución de esas tareas repetitivas. Es de ahí de donde se puede medir y decir, oiga, sí estamos mejorando,
o no vemos ningún cambio. A decir verdad y con la disculpa de esperar no sonar tan egocéntrica, sabemos y hemos probado una y otra vez que ese ROI sí que definitivamente muestra resultados bastante positivos una vez se ha implementado Druid. También utilizamos, lógicamente, como lo decía yo, los comentarios directos de los clientes y el análisis del desempeño del antes y el después. Lo que a nosotros nos encanta hacer es hacer ese comparativo. Bueno, ¿cómo estábamos en ROI antes de Druid y cómo estamos ahora después de Druid, después de un tiempo considerable de implementación? Y definitivamente es ahí donde podemos definir, hay un veredicto que no se puede refutar de la mejora en ese tema. Evidentemente, y es algo que nosotros también, dentro de todos los ejercicios de ROI que podemos tener, como solemos decir, no hay que hacerse trampas al solitario, no es el estudio que haces previamente, es higiénico hacer posterior. Correcto. Una vez que se ha introducido, una vez que está esa operación o ese canal de atención de alguna manera, pues se ha derivado, pues hacer evidentemente o evidenciar como qué impacto real, no el teórico, ¿no? Y ese ejercicio pues es sano y como bien dices, pues oye, yo creo que las cifras hablan más. Desde luego. Diego, ¿cuáles son las tendencias emergentes en inteligencia artificial conversacional y automatización de procesos que consideras más relevante para el futuro? Bueno, pues esto yo creo que tenemos que hablar. Simona, si no hablamos de esto, pues casi que nos echan de LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el mundo cambió el 30 de noviembre de 2022, ¿no? Y podemos decir que la tendencia emergente, las tendencias, pues, con la irrupción de la AI generativa, los LLMs, digamos, de consumo global, pues evidentemente las plataformas de AI conversacional no habéis sido ajenas a este fenómeno. Mi visión es que la tendencia actual y futura es el uso de estas capacidades, ¿no? Y este uso de estas capacidades que pues, se ha llevado a cotas pues, mayores. Creo que una de las potencias de Druid, en este caso las capacidades de NLU, Natural Language Understanding, que tiene su propio, la propia plataforma, poder entrenar, poder tener además soporte en múltiples idiomas, pero evidentemente aprovechar de la potencia que nos permite la AI generativa y en este caso Druid concretamente, que se integra de manera nativa con Microsoft Azure OpenAI, pues nos permite tener respuestas personalizadas. Respuestas personalizadas que de otra manera entrenar utilizando las capacidades, en este caso NLG, de Natural Language Generation, pues sería más costoso. Es decir, tenemos la posibilidad de combinar a día de hoy pues ambos modelos, pero la tendencia o lo que las posibilidades que nos permite exponencial en cuanto a reducción de tiempo de poner una solución en mercado utilizando pues esas respuestas personalizadas, pues yo creo que va a ser el mayor motor para todos y por supuesto para los asistentes conversacionales, pues yo creo que ha supuesto, y yo como usuario de muchos, he visto una irrupción, pues una nueva ola, un tsunami, podemos decir, de uso en muchos servicios de atención en los que eran resistentes a utilizar este conjunto de tecnologías y a día de hoy muchas veces apoyados por estos LLMs, pues nos lleva pues, a una tendencia en la que como usuarios, como ciudadanos, vamos a recibir y va a ser mucho más natural el uso de estos asistentes. De hecho, nos va a molestar confirmar una cita por teléfono. Y es natural pues, recibir un canal de WhatsApp en el que nos pida reconfirmar una cita o tener una interacción en la que el nivel de entendimiento cada vez va a ser mayor. Vamos a ver si soy capaz de explicar un pequeño caso en el que pues hemos intentado llevarlo a este ejercicio de demo de alguna manera, pero sobre todo evidenciar esta interconexión, ¿no? Y os explico cómo podría ser un use case en el que
precisamente este escenario que cada vez, o esta tendencia, redirigir llamadas a canales digitales, ¿no? Es decir, un cliente en el que quiere localizar, hacer una petición a un servicio de atención, por ejemplo, localizar un envío, una empresa de mensajería, una empresa logística, y de alguna manera pues este servicio pues intenta o la estrategia desde el punto de vista de las herramientas de contactación intenta redirigir esas llamadas, reducir las llamadas para abrir una línea de comunicación por WhatsApp, básicamente, ¿no? Entonces, Correcto. ese cliente que ha intentado derivar abre ese WhatsApp, por ejemplo, o otro canal, todos los canales que no hemos comentado, soportados por Druid, y nos permite pues empezar con una interacción con el cliente directamente. Oye, ¿cuál es su inquietud? Entender cuál es y tener esa capacidad en el EU para entender qué es la petición del cliente y poder orientar pues la respuesta dentro de un flujo pues muy fácil de confeccionar. En este caso, pues recoger un número de envío, pedir sobre ese número de envío, pues intentamos no dar un enfoque puramente conversacional, sino transaccional. Es decir, de manera síncrona, levantar un robot, en este caso RPA, consultar al sistema que proceda a través del user interface, a través de consultas con el backend, y devolver el estado de un envío para presentar pues ese estatus final al cliente. Y a partir de aquí, pues poder desencadenar determinadas acciones guiadas, acciones con entendimiento de las necesidades del cliente, y que nos pueda llevar, por ejemplo, a crear un caso, a crear una reclamación, y es en definitiva lo que un servicio de atención a cliente o a usuario es su 90% de las iteraciones, pues poderlas canalizar de una manera que mejore la experiencia de usuario, que mejore la atención y que dé una respuesta informada en todo momento, ¿no? Y esto es lo que pues, un pequeño escenario que voy a ver si soy capaz de compartir. Y mientras tú buscas lo que quieres compartir, yo sí que puedo dar un testimonio vivo de hace 15 años cuando trabajé en un call center, y llamada tras llamada el mensaje que recibía de parte de los usuarios era: no me diga toda su speech, no me diga todo su hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por llamar, porque no me interesa. Deme el resultado. Sí. Nos hemos convertido en los que tenemos hijos y cada vez es la inmediatez, ¿no? Somos una sociedad completamente inmediata en la que valoramos el tiempo sobre todo. El poder tener esa inmediatez, que lo tenemos a todos los niveles de manera empresarial en nuestros servicios de atención, pues es clave, es lo que nos están demandando los clientes, ¿no? Cliente interno y externo. Sí, es como tú decías, ¿no? Ruth, oye, no me cuentes, no quiero estar 7 minutos de espera, no quiero volver a dar mis datos. Necesito mi respuesta, es muy rápida. Mi query es muy rápida, ¿no? Y veis la pantalla, ¿no? Porque tengo sí, lo podemos ver. Bueno, podríamos estar una hora hablando un poco de toda la plataforma, la interfaz, la herramienta de diseño, interfaz web, usable, basado en un enfoque low-code, en el que podemos definir, yo aquí tengo un pequeño flujo definido, en el que tenemos nuestra paleta de, por ejemplo, todos los cuadros de diálogo que podemos establecer, y todos los flujos que podemos definir. Este flujo muy sencillito que os lo presentaba en este slide, que de alguna manera, pues, que podemos desplegarlo en diferentes canales, Teams, Telegram, WhatsApp o en un web chat. Vamos a intentar emularlo en un web chat, y en el que voy a decir hola. Bueno, ya tengo a mi asistente. ¿Vale? De alguna manera, pues bueno, y aquí nos estamos apoyando en estas capacidades de NLU. Puedo poner
localizar paquete, quiero saber el paquete, al final me va a derivar y si no entiendes la pregunta lo podemos llevar a unas elección. Entrenarlo. Y por supuesto las capacidades que nos permite entrenar pues este NLU con todas las respuestas de cliente con esas principales cuestiones que hemos ido recogiendo. Voy a utilizar, por aquí tengo un número de envío, ¿vale? Y por aquí tengo mi orchestrator, mi cerebro de UiPath, el que va a repartir juego. En este punto voy a enviar el número de envío y está localizando paquete. En todo momento damos visibilidad y tendré que tener mi job que debe de estar cesándose. Hace 6 segundos. Vale, hace. Ya lo tengo aquí y debería tener mi respuesta. Vale, ya tengo mi respuesta. Está en tránsito. Y digo, oye, pues está en tránsito, yo no. Ya me puedes ir guiando con las diferentes opciones. Pues quiero descargar el aviso. Vale, podemos descargar el aviso, consulta al backend, en este caso, pues otra tarea, otro automatismo que nos va a enlazar, en este caso Druid, y ya me ha descargado el aviso, quiero verlo, yo tengo aquí mi aviso, bueno, pues tengo el aviso de la entrega. ¿Qué más podemos hacer? Pues, oye, no estoy de acuerdo, pues quiero crear una incidencia. Me va solicitando determinados datos de una manera guiada para poder alimentar, por ejemplo, luego a nuestro robot RPA. Efectos, pues vamos a ir creando, vamos a ir teniendo respuesta, nos va a devolver un número de ticket y por aquí pues tenemos un proceso running que de alguna manera, por no conectarme a donde tengo el robot RDP, lo que nos está, una vez que termine este proceso, pues está introduciendo, ya terminado este trabajo, básicamente es, pues bueno, pues cómo sería, que puede ser en una herramienta de ticketing. Yo a efectos demostrativos pues he utilizado mi tablero de Jira, pero en el que simula una integración que básicamente es lo que nos ha dado, en este caso, pues la integración mediante UiPath y bueno, pues este pequeño ejercicio en el que un cliente, o desde una llamada a un cliente, lo hemos derivado a una conversación a través de un chat en el que estamos preguntando una consulta que se tiene que hacer a un sistema transaccional. Correcto. Estamos reportando casi en tiempo real esa respuesta y esa respuesta nos puede derivar a una serie o articular este workflow para dar respuesta en todo momento y pues poder entender y poder derivar o poder reorientar las peticiones del cliente dentro de un workflow general. Y este era un poco el ejercicio para no quitar mucho tiempo que queríamos presentar en este punto. Si yo pudiera hacer a la parte más comercial, un pequeño highlight de esto que acabas de mostrar, es una llamada que a mí como cliente tendría que haber llamado a servicio al cliente de la oficina de paquetería a preguntar por mi número. Pero no recuerdo, no memorizo mi número porque son 10 dígitos. Voy y busco mi número, entonces ahora te cuento. Y luego me van a mandar con el departamento de paquetería y luego ese me va a mandar a otro departamento. Entonces, es el tiempo, lo que tú decías hace unos minutos al inicio del webinar. Es sobre el tiempo y todo lo que hacemos con él. Y esta frase de cajón del tiempo es dinero no es de mentiras. Absolutamente, absolutamente. Pues yo creo que nos habíamos puesto un objetivo de terminar más o menos antes. 45 minutos. Voy a ver si hay consultas en el chat y aquí pues siempre en lugar de la voz del robot vamos a dejar la voz a los asistentes, ¿no? Si hay alguna duda. Yo veo una pregunta. ¿Qué perfiles se requieren para programar flujos en Druid AI?
Bueno, podemos hablar nosotros desde la experiencia, ¿no? Y todo Sí. nuestro equipo de consultoría y delivery. Y básicamente estamos en este conjunto dentro de soluciones consideradas low code, que no es lo Loco. mismo que no es lo mismo que no code, ¿no? Low code, es decir, hay toda una capa gráfica en el que nos permite, una capa de abstracción que nos permite, como hemos visto en esta herramienta de diseño, pues crear flujos automatizados, pero sobre los que además, pues, bueno, sí se necesita cierto pequeño conocimiento de qué es una variable, cómo inicializar, cómo consumir, pero no es una plataforma pro code que requiera perfiles especializados, muchas horas de vuelos, es decir, con pues perfiles que pueden ser de multidisciplinares. No necesita una especialistas en programación en una tecnología para nada, pero sí creo que una cercanía al negocio, una cercanía a cómo funcionan un poco las tecnologías de este nuevo paradigma de desarrollo low code, pues puedes tener un profesional claramente formado y una de las lo que desde RPA pues ayudamos o aspiramos también es ayudar a las organizaciones a que no se sientan cautivas y que ellos mismos creen sus propios Así es. flujos automatizados, ¿no? Entiendo que ese es también el objetivo y nuestra experiencia de desarrollador creo que ha sido excelente, por lo menos lo que dicen todos los compañeros. Y creemos que, bueno, pues de una manera muy rápida, ágil, usable, y con perfiles sin que requieran pues una alta especialización, puedes tener pues similar al ecosistema y para los asistentes de pues programar un RPA con cualquiera de los principales frameworks, podríamos Así es. decir. Y por si eso fuera poco, Druid también tiene la total disponibilidad de una academia e-learning para que el usuario, el cliente pueda, cada vez que lo necesite, Bueno, ir y revisar de nuevo en esta parte que se hacía, aquí que se hacía, ay, me olvidé de tal parte. La verdad es que nosotros decimos que Druid es lo más amigable posible. Lo pensamos para todo el mundo, para cualquier industria, para cualquier caso de uso. La idea es que sea fácil para todos, que en lugar de ser un problema más, sea una ayuda. desde luego, y oye, yo doy fe de la academia y la plataforma y desde luego está muy bien estructurado con los instructores. Lo agradecemos mucho, la claridad en la exposición, la calidad de los contenidos y desde luego con todo esto pues, se puede acelerar la curva de aprendizaje, ¿no? Y no Así es. sé si tenemos más preguntas por aquí, parece que no. No veo ninguna. Eh, Oye, pues hemos llegado un poco al objetivo de tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto, como siempre, coincidir, Ruth y Simona. Un gusto. Eh, Un gusto. y nos vemos en próximas ediciones. Y nada, último pues tip. Vamos a darle voz a los robots, ¿no? A los Que han robots. estado mucho tiempo en mute. Y vamos a deshabilitar ese mute. Así es, así es. Buen día para todos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.